identificación de si son variables dependientes, cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes. A ver, haremos un poquito de memoria a lo que son las variables dependientes, chicos. ¿Alguien se acuerda, por si acaso? Las variables dependientes eran aquellas con las que, por así decirlo, en sí mismo dependía la empresa, algunos factores importantes que podían influir en la empresa. En el caso de nuestro producto, no, bueno, en el caso del proyecto, no, pero en el caso del producto sí. En el caso del proyecto, las variables independientes, como les decía, haremos memoria acerca de lo que hemos avanzado el año pasado en en metodología de la investigación. Las variables dependientes, eh, bueno, las variables dependientes son aquellas variables que se pueden medir, aquellas que se pueden cuantificar, etcétera, etcétera. Y las variables dependientes son las variables que controlan sus efectos para estudiar la variable dependiente. En este caso, tenemos 4 variables dependientes que van a ser, nuestras 4 P's. O también llamado el mix de marketing, o el mix de mercado, o la mezcla de mercadotecnia. Esa es su variable dependiente. Y ahora, ¿cuál va a ser su variable independiente en este caso? La variable independiente va a ser la introducción de un nuevo producto en el mercado. O sea, que la introducción de un nuevo producto en el mercado como variable independiente va a depender de lo que es el mix de marketing o las 4 P's de la mercadotecnia, que son el producto, el precio, la promoción y la distribución. Y no me voy a cansar tanto de repetirles estas palabras porque son las que más van a utilizar dentro de todo su proyecto. Como les decía, lo aconsejable para que puedan rellenar su proyecto es que puedan desglosar cada concepto que van a encontrar, pero eso lo van a realizar más adelante. Por el momento, en la primera parte acerca de la definición del objetivo, solo llegaría a ser eso. Y ahora vamos a volvernos doctores por un momento, vamos a analizar la medicina en cuanto a lo que llegaría a ser la operación de las mismas variables. Habíamos dicho que las variables son aquellas que se pueden medir, cuantificar, etcétera, etcétera. Para ya realizar la operación de las variables, van a, van a realizar lo siguiente. A ver. Ya, ya. La operación de las variables se va a dar de la siguiente manera. Antes, ¿qué es la operación de las variables, chicos? Ya, es una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable y definirla conceptualmente y cómo se la va a llegar a aplicar. En esta cuestión, las variables, todas, absolutamente todos, tendrían que haberlo hecho de la siguiente manera. Tenemos nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente, que va a ser los elementos de la mezcla del marketing, que son el que en la dimensión va a llegar a entrar como producto, como precio, como promoción y como distribución o plaza. Los indicadores, tenemos las características en este caso, este es el ejemplo del vino de arroz, las características del vino de arroz, el motivo de compra, las unidades monetarias, o sea, el precio en cuánto se lo va a llegar a adquirir, los medios, cuándo se lo va a poner en venta en el mercado y los medios de distribución. Como ítems, tenemos lo que llegaría a ser dentro de las características del vino de arroz, la cantidad, el sabor, la imagen, el olor y todo acerca del producto. Su textura puede ser, depende del producto que estén realizando.
el motivo de la empresa, el motivo de compra, perdón, puede llegar a ser porque es barato, porque eh, por la cantidad que tiene, por el sabor, por el logotipo, etcétera, etcétera. Ya estos son más que todo, acá lo ha tomado en cuenta, lo han tomado en cuenta lo que llegarían a ser las características superficiales del producto. Luego tenemos las unidades monetarias, los precios en los cuales la gente podría llegar a adquirir el producto. Tenemos los medios en los que se va a realizar la promoción, que son la TV, la radio, la empresa escrita, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El lanzamiento del vino de arroz, vales de descuento, o sea, cuáles van a ser las promociones en el momento en el que se realice el lanzamiento. Si va a costar 2 por 1, si va a tener sus promociones y entre demás cosas que ya tengan que ver con con la promoción. Y la distribución en lugares en donde les gustaría a las personas adquirir el producto. Ya puede ser en una oficina propia, independiente, o en sucursales, como ser en el mercado, en el supermercado, etcétera, etcétera. ¿Y cuál va a ser la técnica para analizar todas estas variables? La técnica que han utilizado tendría que ser la técnica de la encuesta. Para cada uno. Como les decía, en su encuesta, lo más apropiado es su, que su encuesta vaya en cuanto a lo que llegaría a ser las 4 P's de la mercadotecnia. Van a hablar sobre el producto, van a hablar sobre el precio, van a hablar sobre la promoción y van a hablar sobre la distribución. Van a dar a conocer su producto, o sea, una de las preguntas podría ya haber llegado a ser, ¿qué piensa usted del vino de arroz? ¿Conoce sus propiedades? ¿Sabe que que su sabor es tal, etcétera, etcétera? En cuanto al precio, pueden llegar a preguntar lo que es cuánto está dispuesto a pagar por el vino de arroz y ponen ahí sus opciones. En la promoción, ya deben saber en cuanto a los medios, en qué lugares les gustaría escuchar acerca del vino de arroz, en qué lugares les gustaría obtener más información, en la TV, en la radio, en la prensa escrita, en las redes sociales, etcétera, etcétera, o pueden realizarlo de selección múltiple, donde puedan seleccionar todo o no puedan seleccionar, o puedan seleccionar solo dos. También en la promoción pueden llegar a hablar, bueno, en su pregunta respecto a la promoción, pueden llegar a hablar de qué promociones les gustaría que implemente el vino de arroz. Bueno, en este caso, ¿no? Tomando el ejemplo del vino de arroz. ¿Qué promociones les gustaría que vengan con el vino de arroz? No sé, una copa, un 2 por 1 algunos días del año, o entre demás cosas que ya se les van a ocurrir a ustedes referente a lo que es su producto. Y por último, tenemos lo que es la distribución, ya en dónde le gustaría comprar este producto. Hasta ahí yo creo que la primera parte de su proyecto, lo que llegaría a ser el primer capítulo, como lo han denominado acá, que es que llegaría a ser que lo que es la definición del objetivo. ¿Está claro todo, no? ¿O es que tienen alguna duda, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Yo entonces vamos a pasar a lo que es el capítulo número 2. En el capítulo número 2 vamos a hablar sobre el análisis situacional que va a tener el producto o la empresa en este caso dentro del mercado. El análisis situacional es un estudio que se va a realizar con la finalidad de conocer cómo se encuentra la empresa en un momento determinado. Para ello se analiza lo que es el entorno interno y el externo, en el que se van a llegar a desenvolver. En este caso vamos a realizar lo que llegaría a ser el análisis del entorno externo y el entorno interno. En el entorno externo, vamos a volver al ejemplo.
ya pueden hacer lo que es empezar a rellenar su proyecto. Pueden utilizar conceptos que ya habíamos utilizado, pueden sacar diferentes conceptos de Internet, etc. El análisis de la situación actual van a hablar de la estrategia que se va a efectuar en su empresa y hablar acerca del producto que van a ofrecer. Cuáles son sus logros, sus objetivos, sus metas planteadas y cuál va a ser la aplicación de los conceptos y metodologías que van a llegar a utilizar dentro de lo que llegaría a ser la investigación formal y la investigación informal. Y empieza con el subtítulo que, bueno, en este caso han utilizado la revisión de las fuerzas del microambiente externo. Han utilizado lo que es el factor demográfico, han utilizado el factor poblacional, han utilizado el factor económico y la competencia. En cuanto a la revisión de las fuerzas del microambiente externo, o como nosotros lo habíamos conocido, como el entorno externo de la mercadotecnia. Recordemos que las fuerzas externas de la empresa son aquellas que no van a llegar a ser controlables para la empresa. Sin embargo, estas pueden llegar a ser de beneficio, bueno, pueden llegar a ser de ayuda dentro de la empresa, pero no se las puede controlar, a diferencia de las fuerzas del microambiente interno o el entorno interno de la mercadotecnia. Pueden llegar a definir acá, como les había dicho, que el factor, como lo han hecho en el ejemplo de los helados, les voy a mostrar. Acá está. De igual manera, acá primero han conceptualizado lo que es el macroambiente externo, las fuerzas externas, las que tienen influencias en oportunidades y amenazas dentro de la empresa, dentro del marketing. Han analizado lo que es la demografía, una variable incontrolable. Han utilizado, bueno, han puesto como ejemplo lo que llegaría a ser han utilizado la fuente de datos del INE, donde han puesto la población de toda Bolivia en este caso, pero solo lo han hecho para poder conceptualizar lo que es la demografía. Luego la distribución demográfica, donde se habla acerca de la tasa de crecimiento anual, etcétera, etcétera. La demografía del consumidor. En este caso ya se ha empezado a indagar más en el mercado en el que se planea la inserción de su producto nuevo, entre demás cosas que tengan que ver con el macroambiente, contra el ambiente externo. La educación, etcétera, etcétera. Luego existe lo que es la competencia. Habíamos dicho que la competencia es una variable incontrolable para la empresa, sin embargo, puede llegar a ser también considerada como en muchos casos como una ventaja. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes lleguen a ofrecer un producto, obviamente su producto no va a ser súper igual a lo que ofrecen las demás empresas. Siempre va a tener algún tipo de variación, como por ser el precio, el sabor, la textura, etcétera, etcétera. En este caso, para analizar la competencia, lo que han utilizado las compañeras han llegado a ser la competencia entre empresa, que son super hamburguesas, la heladería Bocato y los productos sustitutos, que llegarían a ser, en el caso de estos, llegarían a ser las malteadas y productos fríos que conocemos que sean parecidos al helado, como el frappé, etcétera, etcétera.
Han hablado sobre lo que son los factores socioculturales, los factores políticos y legales, y esta es una de las partes que yo les recomiendo que puedan llegar a copiar. ¿Por qué? Porque en este caso han utilizado el reglamento de la ley 453 acerca del derecho de los usuarios y los consumidores y de los consumidores de esa ley, que son factores políticos. Como habíamos mencionado, los factores políticos están dentro de lo que son nuestras variables incontrolables. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que adaptarse a estos. Y esto les va a rellenar varias hojas. Por eso les aconsejo que lo puedan llegar a copiar. Bueno, eso ya depende de usted, y eso ya va a depender mucho de ustedes, ¿no? Pero como consejo, eso, chicos. Luego vamos a pasar a lo que llegaría a ser el tercer capítulo, o el número 3, que en este caso es la investigación informal. La investigación informal es una recopilación de la información de los antecedentes de la empresa y su medio ambiente mediante entrevistas a personas ajenas a la compañía. En la investigación informal, mayormente se trata con lo que llegarían a ser los proveedores, los intermediarios y los clientes potenciales. Y aquí cuando habíamos hablado de proveedores, antes de eso, cuando lleguen a hablar acerca de lo que es me salté, perdón. Cuando lleguen a hablar lo que es el entorno interno, el ambiente interno, van a tocar el siguiente punto. Cuando se habla del ambiente interno de una compañía, nos referimos acerca de la capacidad financiera que va a tener su empresa. O sea, si es viable, si es solvente cumplir todas las obligaciones sin importar los plazos de su producto, o sea, si tiene la financiación adecuada, los socios van a aportar, etcétera, etcétera. Como en este caso están trabajando en un proyecto que se supone que ustedes son los socios y están de acuerdo con poner de parte de su capital para realizar este proyecto, pues está bien, y lleguen a interpretar eso, ¿no? Que la capacidad financiera en la empresa tantos es solvente a cumplir con todas sus obligaciones sin importar su plazo, y la capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros a largo plazo y a corto plazo. La capacidad financiera más que todo se va a ir por el lado, como lo dice su nombre, ¿no? Financiera. Con los préstamos, las inversiones que se van a dar, el préstamo, etcétera. Y van a destacar que la empresa en sí posee un historial impecable de crédito, tanto como el dueño del capital como sus acreedores de instituciones. Luego van a hablar acerca de la imagen institucional. ¿Cómo quieren ser vistos para las personas? En este caso, en el ejemplo de los vinos, lo que han hablado en cuanto a su imagen institucional es que es una empresa pequeña, preocupada por satisfacer las necesidades de sus clientes. Es por eso que damos la prioridad a los siguientes valores: responsabilidad, respeto, limpieza, trabajo en equipo, dedicación y puntualidad. Lo fundamental para nuestra empresa será el buen servicio y la buena calidad. La imagen institucional de una empresa siempre se va a medir en cuanto a la calidad. ¿Por qué? Porque los clientes siempre esperan que los productos que ofrezca alguien, que ofrezca una empresa, tengan una calidad impecable, pues. Y si se dan cuenta, la imagen institucional existe en todas las empresas. Aquellos que han llegado a conocer Chicken Kingdoms en la ciudad de Cochabamba, si alguna vez han entrado a su página web, ahí te da los detalles acerca de su imagen institucional, que es el respeto al cliente, trabajo en equipo para ofrecer una mejor atención al cliente. Si quieres, trata a los demás como quieres que te traten, etcétera, etcétera.
que son parte de la imagen corporativa o la imagen institucional de la empresa. Luego nos vamos a lo que son los recursos humanos. Sin recursos humanos no existe una empresa. Eso ténganlo por seguro. Puede haber el edificio, puede haber el nombre de la empresa, puede haber de todo, pero si no existe personal, si no existe empleados, la empresa no va a llegar a ningún lado. Creo que eso ya es algo obvio. Los recursos humanos están conformados por los distintos cargos que van a tener dentro de su empresa. En este caso podemos ver dentro del mismo ejemplo que van a tener un gerente, un jefe de área, el asistente del gerente o la secretaria del gerente, supervisor general, la fuerza de ventas, la fuerza técnica, el cajero, y dependiendo de lo que necesite su compañía para poder seguir, ¿no? Tal vez algunos están haciendo bueno, tal vez en algunos casos no se necesitan cajeros y así es que pueden llegar a omitir esta parte. Obviamente dependiendo del trabajo que estén realizando. Y luego vamos a pasar a lo que les había dicho del capítulo 3. En el capítulo 3 nos habla sobre lo que llegaría a ser la investigación informal. Dentro de este mismo van a hablar sobre, antes de entrar a lo que llegarían a ser las entrevistas a intermediarios, entrevistas a proveedores, entrevistas a los clientes potenciales, tienen que hablar acerca de su misión, tienen que dar a conocer su misión, tienen que dar a conocer su visión y tienen que también pueden dar un lugar posible donde pueda llegar a ser su ubicación. La misión, ¿qué es la misión de una empresa, chicos? ¿Alguien? Su razón de ser. Exactamente. La misión es la razón de ser de una empresa. O sea, del por qué está en el mercado. Como sabemos, todos los productos tienen el objetivo de satisfacer necesidades. Entonces, en su empresa lo que pueden llegar a poner es, como en el caso de esta, pueden llegar a poner satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo un buen producto basado en nuestra alta calidad de elaboración, compromiso de nuestro personal y a precios comprensivos. La misión conforme a eso, que el cliente siempre va a tener la razón y que él es y que el cliente, como les explicaba, la misión es la misión es lo que es la razón de ser de una empresa, el por qué está en el mercado, y obviamente todas las empresas están en el mercado porque quieren porque quieren satisfacer a las personas, entre demás. ¿Y qué es la visión? La visión es el objetivo de la empresa a largo plazo. Es lo que va a querer ser la empresa, es lo que va a querer ser su producto. En este caso han utilizado el siguiente concepto como lo que llegaría a ser la visión, que es ser una empresa líder en el mercado de los vinos. Y ustedes pueden utilizarlo de la manera en la que... Y ustedes pueden llegar a utilizarlo de la manera en la que mejor les convenga con su producto. Obviamente, tanto la misión como la visión tienen que ser descritas en palabras sencillas, fáciles de comprender, y mejor si son resumidas. Y luego tenemos lo que es la ubicación. La ubicación ya es muy depende de ustedes. Pueden describirlo en qué lugar prefieren tener la empresa en la que va a elaborar el producto, en qué lugar va a ir en qué lugar pueden llegar a distribuirlo, etcétera, etcétera. Y en el grupo de los helados, en cuanto a eso, han tenido una idea bastante buena, por llegarlo así decir, que han colocado una dirección exacta en base a
a lo del Google Maps, donde se llegaría a encontrar su empresa. Ya, ahora vamos a pasar a lo que es la investigación formal. La investigación formal va a ser el proceso mediante el cual vamos a aprender nueva información para comprender mejor, vamos a aprender para comprender mejor lo que llegaría a ser lo que llegaría a ser el producto o distintas cosas. Dentro de lo que es la investigación formal, ya van a empezar a hablar acerca de... Ay, perdón, me he vuelto a soltar. Ya, hablando nuevamente, volviendo atrás a lo que llegaría a ser la investigación informal, tenemos las entrevistas. Las entrevistas son muy diferentes a lo que son las encuestas, que ya llegarían a ser después nuestra investigación formal. Las entrevistas se van a realizar a los intermediarios, o sea, a las personas que van a poder realizar la distribución de del producto, a los proveedores, quienes les van a poder abastecer de materia prima para que puedan realizar su producto, y a los clientes potenciales. En este caso pueden ser amigos, familia, personas que se vean interesadas al 100% dentro de lo que es el proyecto. Hasta ahí el capítulo 3, chicos, se entiende. ¿O hay algo que no, que tal vez se parezca chino, como se pueda decir? Se entiende, Oxy. Está bien, gracias. Ahora vamos a pasar a lo que es la investigación formal. Y esto es, por no decir lo más importante dentro del proyecto, es una parte bastante esencial. ¿Por qué? Porque una vez realizado lo que es la investigación formal, vamos a conocer qué es lo que piensa ya la población, su muestra, en base a nuestro producto. Existen, ya, en cuanto al capítulo número 4, pueden llegarlo a desglosar, como lo han hecho en el caso como en el caso de este proyecto. Pueden decir que van a utilizar el método inductivo, que es el razonamiento, que está partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. El método deductivo, que va a ser mediante el cual un método lógico donde se aplican los principales descubrimientos en casos particulares a partir de un enlace de juicios. Y por último, el método de análisis y síntesis. El análisis es el método de análisis se va a dar para analizar los resultados de su encuesta, de su entrevista, etcétera, etcétera. Y el de síntesis es el que va a revisar cuáles son las características fundamentales del nuevo producto, la forma en la que se van a desarrollar sus procesos, etcétera, etcétera. Obviamente, absolutamente todo relacionado con el producto que cada uno en su grupo haya decidido. Ya, y aquí y dentro de lo que es la investigación formal, van a hablar de la elaboración e instrumentos de recogida de datos, o como lo podemos conocer nosotros como la entrevista, el cuestionario, la observación, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes, debido a la pandemia, y pueden ponerlo eso dentro de sus proyectos para poder ampliar, pueden poner que debido a las circunstancias que se tienen hoy por hoy debido al coronavirus o COVID-19, se decidió realizar una encuesta que llegaría a ser virtual, con la ayuda de Google Forms o cualquier
o cualquier, in- o cualquier herramienta o cualquier aplicación que les ayude a lo que es la recogida de datos. Para empezar a determinar la encuesta, antes de haber realizado su encuesta, antes de empezar a tomar su encuesta, las personas que van a llegar a realizarlas, van a tomar en cuenta lo que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra habíamos dicho que sirve eh, para poder realizar nuestro número de encuestas a una población ya reducida de nuestra población, de nuestro nivel de población. ¿Por qué? Porque en este caso, si por ejemplo ustedes pueden llegar a tomar a todo Oruro, en todo Oruro somos alrededor de 400.000 tantos habitantes, no crean que van a tener que realizar una encuesta para cada uno, o sea, 400.000 encuestas no van a poder analizarlas tampoco. Lo apropiado entonces es trabajar conforme a un tamaño de muestra reducido, donde se va a seleccionar de ese grupo enorme de personas una porción que nos va a dar los datos que vamos a necesitar. Eso es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra va a determinar el número de encuestas apropiadas a realizarse. Tenemos lo que es la forma, bueno, pone la decisión muestral o el muestreo, cualquier título que ustedes quieran, donde se ha utilizado el muestreo aleatorio. La herramienta que se utilizó, pueden colocarlo, fue el muestreo aleatorio probabilístico, que simple empleado la siguiente fórmula. Ponen la fórmula acerca del muestreo, el nombre de cada componente, lo que va a componer nuestra formulita, y abajo pueden llegar a colocar lo que llegaría a ser ya realizado los cálculos pertinentes debido al muestreo al tamaño de la muestra. En este caso han realizado un muestreo de 100 personas. Ya, aquellos que estén trabajando con una población de más de, como en este caso habíamos visto, 136, estén trabajando con lo que sería la población de Oruro, van a tener el siguiente dato, o bueno, depende de la fuente de INE que lo estén sacando, y para personas entre qué edades está dedicado su producto. Acá no se puede visualizar, lamentablemente, de ver si no, ya. Pero en este caso les ha salido una muestra de 176 encuestas a realizarse. Y ese es el muestreo para este tamaño de población. ¿Y por qué se coloca lo que se llegaría a ser el tamaño de la muestra? Para tener mayor veracidad al momento para que su proyecto tenga credibilidad. Ya, una vez realizado esto, lo que pueden llegar a hacer por consiguiente es la implementación de la encuesta que han realizado. En este caso, para que tengan una mejor vista para que tengan un mayor conocimiento acerca del vino de arroz, han colocado los ingredientes, los ingredientes y cómo es la preparación del mismo producto. Y por consiguiente, han puesto las preguntas de la encuesta. Encuesta sobre la inserción de un nuevo producto en el mercado. La edad, el sexo, y han empezado con sus preguntas como es de si usted sabía que el arroz es una excelente fuente de vitaminas y minerales, y además de la mejora de
salud de la piel, usted consume bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, y así. Y ustedes pueden poner lo que ustedes han realizado en su encuesta. Una vez realizada la encuesta, en muchos casos, para tener un conocimiento muchísimo amplio de lo que están realizando en su proyecto, pueden o no realizar lo que es la prueba piloto. La prueba piloto es ya lo que llegaría a pensar un grupo pequeño de personas, un grupo contadito de personas acerca de un nuevo producto. Y describen cómo la han realizado y qué han conseguido al momento de haber realizado la prueba piloto. Obviamente, como les digo, no es tan obligatorio la prueba piloto, pero si gustan pueden llegar a realizarlo, obviamente realizando su producto y describiendo los resultados que han llegado a tener. Y acá es lo que les había dicho hace instantes acerca de la mejora de instrumentos de recogida de datos. Las aplicaciones que son la encuesta app, Poly, Survey Health, Google Forms, entre demás aplicaciones que les ha ayudado al momento de realizar la encuesta misma y al momento de poder analizar sus datos, o sea, de poder realizar las tortas, etcétera. Y cómo han aplicado esas herramientas de recogida de datos. Y en este caso han redactado lo que es el por qué han utilizado herramientas virtuales. Que debido a la actualidad del mundo entero por la enfermedad del virus COVID-19, etcétera, etcétera, y para poder cuidar la salud, etcétera. Y ahora pasamos a lo que es el capítulo número 5. El análisis y la interpretación de datos. Esto es uno de los más fáciles una vez ya tengan los resultados de sus encuestas. Dentro de estas aplicaciones yo supongo que les ha debido facilitar demasiado lo que es los formularios de Google porque ya te mandan lo que son las tortas, te muestran tus gráficos y ya puedes realizar un conteo mejor de las respuestas, de quiénes han marcado sí, de cuántos han marcado sí, de cuántos no, en cuanto a lo que llegaría a ser la tabulación de datos. Ya. Por consiguiente, para llegar a lo que es analizar cada uno de las preguntas que han tenido, usualmente, bueno, yo en mi caso, las veces que he realizado mi proyecto, no he utilizado lo que son todas las preguntas. He puesto las preguntas que llegarían a ser más importantes en cuanto a mi proyecto. Bueno, yo en aquellas veces. Sin embargo, como les iba recomendando, para llenar su proyecto y para que no sea de 10 páginas a 12 páginas, pueden poner absolutamente todas las respuestas, todos sus resultados. Y la interpretación del mismo. Cabe aclarar también, chicos, que van a necesitar 2 cuadros. Van a necesitar su tabla primero de las respuestas, las personas, quienes han votado, y el porcentaje. Y por último van a tener su total. O sea, cuánto de 120 es el 100%. En porcentajes, las 6 personas que han contestado que son menores de 18 años es un 5%, así, etcétera, etcétera. Obviamente dependiendo a lo que es a lo que llegaría a ser su trabajo. Y nunca se olviden de poner las fuentes. Como les decía, obviamente esto para la credibilidad. Para que la licenciada no piense que han ido a copiar de otro lado, etcétera, etcétera. Y luego viene lo que es la interpretación de los resultados.
En este caso tenemos que la primera pregunta que había realizado el grupo es acerca de la edad, que del total de las personas encuestadas, el 5% son menores de 18 años, el 52% tiene una edad entre 18 a 26 años, el 23% tiene una edad entre 25 a 30 años y el 20% de personas tienen una edad mayor a 30 años. Total, llegaría a sacar el 100%. La interpretación depende a la pregunta que ustedes habrían realizado. Obviamente lo aconsejable siempre es que mencionen el porcentaje de las respuestas. Que a un 50% les ha gustado el producto y a un 15% piensa que no, que nunca lo compraría, etcétera, etcétera. Dependiendo de las preguntas que ustedes han formulado en su encuesta. Por último, tenemos lo que llegaría a ser el capítulo número 6. En cuanto al capítulo número 6, es la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Les había comentado más arriba que las conclusiones tienen que responder a sus objetivos específicos. O sea, tienen que redactar las conclusiones en base a sus objetivos específicos. Si en su objetivo específico habla acerca de Chubis, le pondremos, en su respuesta tienen que poner, en sus conclusiones van a poner que el Chubi es bueno para las personas porque tiene chocolate. Bueno, es un ejemplo nomás, para que se den cuenta de cómo lo han podido realizar. Y luego van a redactar las conclusiones en función a las recomendaciones. En este caso, no, o sea, como ya habíamos dicho que el Chubi es bueno para las personas que les gusta el chocolate, entonces en sus recomendaciones va a ser que su chocolate su Chubi esté hecho de chocolate, de un chocolate bueno. Ejemplo nomás, pero ya yo creo que hasta ahí se dan cuenta acerca de lo que llegaría a ser todo el proyecto. La base bibliográfica, en muchos casos es pertinente utilizarla, porque también da más credibilidad al momento de realizar la verificación de sus proyectos. Como les había dicho, la mayor parte de este trabajo, ustedes ya lo han realizado en la gestión pasada, pero lo han realizado para otra materia y otro tipo de investigación. La bibliografía que ha utilizado este grupo ha sido la de Sampieri, Metodología de la Investigación Científica, la editorial McGraw-Hill, México. Lo correcto colocar en la bibliografía no es colocar por colocar nomás, se utiliza el método APA. Y eso es lo que podrían llegar a hacer, obviamente para darle más veracidad al proyecto de investigación que están realizando. Entonces, bueno, mis recomendaciones, chicos, como les había dicho, es que puedan conceptualizar aquellos títulos que se pueden llegar a conceptualizar, como ser en el macro, en el ambiente externo. En ambos ejemplos, tanto como del helado como del vino, han utilizado lo que son la demografía, etcétera, etcétera, y lo han conceptualizado algunas palabras, breves obviamente, donde han hablado que la demografía es tantos, tantos y que ayuda a tantos, y que en el presente proyecto se está utilizando en base a esto porque se necesita esto. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda que llegarían a tener?
Tienen todavía, si no me equivoco, 5 días para entregar su trabajo. Es para el 25. O no sé si estoy bien o mal. Eh, Rellénenlo, cosa que no sea un texto solamente corto, que tengan arriba de 20 páginas, obviamente. No es obligatorio, pero lo aconsejable es eso. Em, Algo más sería... No, pues eso sería todo, chicos, en cuanto a su proyecto. Espero que lo hayan podido realizar así. Nuevamente, mil disculpas. Este tema o el avance tendríamos que haberlo hecho la anterior semana, pero por motivos que salen de mí, no, se me ha hecho un poco imposible poder seguir con la clase de ese día. Mm, ya, ¿alguna duda, chicos, nuevamente? Aunque sí podría volver a ¿Sí? explicar eso del muestreo, ¿no ve? Donde dice confianza, error, todo eso, Ah, sí, ya, por favor. ya está Es bien. que la licenciada no se ha dado datos. Ah, ya, sí, sí. Ah, ya, eso quería llegar. Perdón. Acá, antes de ir a lo que es el muestreo, chicos, saben que cada producto tiene su ciclo de vida. Y en el caso de la definición del objetivo, lo que han utilizado ha sido, han conceptualizado igual cada una de las variables. De la variable uno del producto del producto, el, el ciclo de vida del producto, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Luego tenemos lo que es el precio, los factores que influyen en el precio, etcétera, etcétera. La competencia, no, la promoción, las publicidad, la venta personal, las promociones en venta, las relaciones públicas, etcétera. Y también tienen lo que llegaría a ser la distribución, todo conceptualizado. Por el hecho de máximo, usualmente siempre se hace esto, como les decía, para rellenar más que todo su trabajo, para que se vea bien. Ahora, yendo a lo que llegaría a ser el muestreo, tenemos lo siguiente. Mm, ya, aquí está. La decisión muestral. La decisión muestral, como les había dicho, nos va a ayudar a poder eh, obtener el número de encuestas que vamos a realizar. Los datos que la licenciada les había dado, si no estoy mal, ¿me pueden dar esos valores, por favor, chicos? ¿Alguien los tiene? Nivel de confianza 92 y el error del 8%. Ya, gracias. Están trabajando con un nivel de confianza del 92 y un error del 8%, ¿no? Sí, un error del 8%. Ok. El nivel de confianza dentro de lo que llegaría a ser la encuesta en este caso es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza. Usualmente los niveles de confianza que más se van a llegar a utilizar son los de, como les había explicado, de 90, 95, 99%, etcétera.
Sin embargo, en este caso les ha dado un nivel de confianza de 92. Z es igual a 92. Y haciendo algunos cálculos matemáticos, nos va a salir que el nivel de confianza de 92% va a ser igual al 1,75 para que eso entre en su formulita. A ver, después tenemos lo que dicen que su error es del 8%. El error del 8%, el error de estimación es de que en 8 encuestas puede ser favorable o 8% de las encuestas van a ser 8, o el 8% de las encuestas va a ser aceptado o va a ser rechazado en un 8% de las encuestas que estén realizando. Eso lo utilizaremos en un ejemplito, ¿les parece? Para que lo puedan llegar a entender mejor. Por Haremos favor, lo Aux. siguiente. Haremos lo siguiente, ¿ya? Supongamos que en la empresa PIL quiere saber quiere realizar encuestas para uno de sus productos estrella. La base para realizar esos productos que utilizó la empresa PIL fueron un tamaño de muestra de 340 personas. 340 personas. Eso va a ser N, por si acaso. Un nivel de confianza del 92%. Un error del 8%. La probabilidad del éxito o probabilidad de aceptación del producto del 0,5% y la probabilidad del rechazo del 0,5%. Ahora vamos a empezar a calcular lo que llegaría a ser eso. Pueden estarlo calculando, chicos, utilizando la formulita del tamaño de la muestra. No. Antes de eso, les había dicho que Z, haciendo cálculos, para que entre en la fórmula directamente, va a ser del 1,75. En base a eso van a calcular. El 92% es igual al 1,75 del nivel de confianza. Ahora sí, con esos datos empiecen a lo que es a trabajar el tamaño de la muestra.
¿Han podido sacar, chicos? Ya. Ya, chicos, les explicaré mejor esta partecita. Z nunca se va a calcular dentro de lo que es la fórmula como está acá, como les había indicado los demás porcentajes. El nivel de confianza se calcula de una manera diferente, que va a ser utilizando lo que son las tablas estadísticas. Realizando el procedimiento dentro de una tabla estadística, nos va a salir que el nivel de confianza va a ser igual a 1,75. Del 92%, el nivel de confianza es 1,75, perdón. N dentro de su fórmula va a entrar como se ve aquí. N va a entrar como 340. Su error va a entrar tal y como está, 0,8, que multiplicado por 100 es 8% igual. El nivel de aceptación, en este caso P, va a ser igual al 0,5%. Ah, no, perdón, 0,08. Y el nivel de rechazo va a ser igual a 0,05 igual. El único dato que siempre cambia en todas las encuestas en el nivel de muestreo debido a algunas cosas es el nivel de confianza. El nivel de confianza se expresa de otra manera de acuerdo a las tablas estadísticas. O directamente lo que pueden hacer, un truquito fácil, el momento en el que quieran calcular el valor de Z, pueden poner cualquier sea el porcentaje, 100%, 99%, hasta 80%, cualquiera, no importa. Pueden buscar en Google directamente nivel de confianza del 80% y les va a salir el resultado de Z. Del 80%, como les había dicho, es 1,28, del 90% es 1,64, del 95 1,96, del 99 2,75, 57,6, etcétera, etcétera. Es así. Como consejo, porque manejar la tabla estadística es un poco no es fácil, bueno, es fácil, pero es tediosa. Y los demás datos lo van a poner como tal y como está acá. 0,08, 0,5 y 0,5. Y van a tener que el número de encuestas a realizarse va a ser de 88 encuestas en cuanto a este ejercicio. ¿Se entiende, chicos?
Bueno, en sí sale 88,49. Si lo redondeamos para tener un número de encuestas exacto, va a salir 89 encuestas. Y este es el número de encuestas que debe realizar la empresa PIL al momento de querer realizar un estudio de mercado. De las 340 personas, va a escoger a 89 personas para que puedan responder algunas preguntas. Esto es lo mismo que se aplica dentro de lo que son las encuestas electorales. Y es por eso que a veces a ninguno nos llegarían a tomar en cuenta lo que se dice, ¿no? Para una encuesta electoral. O sea, viene la pregunta de dónde han salido esas encuestas y a mí nunca me han preguntado. Y en todas las encuestas lo hacen así. El mismo procedimiento. El nivel de confianza. Entonces, por la clase de hoy, ¿hay alguna duda que tengan respecto a lo que hicimos hoy día? Ok, supongo que no hay preguntas. Chicos, espero que les vaya bien en su proyecto. Háganlo de la mejor manera posible. Y van a ver que si lo hacen bien, la mayoría va a aprobar. Es así con la licenciada. Ya escuché de varias personas lo mismo, que gracias a estaban mal en los 2 primeros parciales el anteaño pasado, pero su proyecto lo hicieron bien y y eso les ha ayudado de mucho. Y han aprobado sin debate. Las recomendaciones que les quería dar ya se les he dado. Traten de rellenarlo lo más que puedan sus proyectos. Utilicen conceptos que hemos avanzado y demás. Ahora les voy a hacer una pregunta. Chicos, la anterior clase no hemos avanzado. Y por el hecho de eso, les había pedido que podamos reemplazar esa clase, pero su presidente me había indicado que la mayoría no iba a poder. ¿La clase del día de hoy quieren que valga por 2 o quieren que les ponga asistencia a todos de la anterior clase? Sí, Sí, ¿Asistencia a todos de la clase anterior? sí, La clase de hoy voy a llamar normal, obviamente, pero la anterior les voy a colocar asistencia a todos. Sí, sí, entonces ya. Ya, después lo hago. Comenzaremos con el llamado de la lista para la clase de hoy, chicos. Acá Colque John Albert. presente. Álvarez Mamani Karen. Presente, Oxy. Álvarez Torres Lourdes. Sí, la ¿Sí? compañera Lourdes, creo que su audio está mal y de esa razón no ha podido responder.